no mirando la condición, no mirando si es mi amigo o mi enemigo, no mirando si es cristiano o no es cristiano. El Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo está desde la casa como hasta el último rincón del mundo. Hebreos 13:16. Leemos todos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Demos alabanzas al Señor Jesucristo. Tomen asiento, mis hermanos, y quiero brevemente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quisiera aprovechar este culto para que cada uno de nosotros recordemos que es hermoso, hermanos, pertenecer a la iglesia del Señor. Y a todos nos cambió la vida en todo sentido, desde nuestras costumbres, desde nuestras amistades, desde nuestras maneras de vivir, hermano, porque escrito está: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en la Biblia encontramos, hermanos, que lo que le agrada o lo que demanda el Señor de nosotros, a pesar de que desde Génesis a Apocalipsis encontramos multitud de mandamientos, ordenanzas, estatutos, también encontramos bendiciones, encontramos maldiciones también. Pero el Señor dijo que la ley o la palabra se resumía en dos mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dijo: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume todo la ley de Dios. Se resume todo el propósito de Dios. Y por eso es que, hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nos damos cuenta que vivir dentro de la comunidad cristiana es algo especial. Porque aquí habemos gente de diferente nacionalidad, diferentes edades, diferentes costumbres, pero hay algo que nos une. Hay algo que nos mantiene como que si fuéramos de la misma casa, como que si hubiéramos nacido en la misma familia. Y claro que es así, hermano, porque somos de la familia de Cristo. Y el Señor quiere, hermano, que nosotros asimismo vivamos tal como debe ser una familia. Una familia unida. Una familia que se ayude el uno al otro. En la vida, en el campo espiritual, en el campo social, en el campo económico, en todos los aspectos de la vida. Por eso el escritor de los Hebreos, en este capítulo 13, cuando está dando sus últimos consejos, entre ellos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, hermano, que al Señor le agrada que nosotros nos extendamos la mano unos a otros. La iglesia, cuando dio sus primeros pasos, mire que ellos se unieron tanto que la Biblia dice que ellos tenían todas las cosas en común. Los que tenían propiedades, dice la Biblia, aparte de sus casas, entiendo yo, los que tenían propiedades vendían y traían, dice la Biblia, a los pies de los discípulos para que ellos lo repartan de tal manera, dice, que nadie tenía necesidad de nada. Yo, hermanos, me he dado cuenta en este tiempo que está en guerra en Ucrania. Hoy precisamente miraba la noticia que hay una cantidad de voluntarios que han ido de todo el mundo a ayudar, a hacer lo que puedan. Y claro, a lo mejor ustedes dirán como yo también, digo, si yo no tuviera familia, también me fuera. Pero yo digo, qué hermoso sería que nosotros tuviéramos ese sentir de ayudar y que saliéramos no solamente de nuestro entorno familiar de iglesia, porque, hermano, también hay gente que sin ser cristiana muestra, perdónenme que diga, pero muestra más misericordia que nosotros. Más misericordia que nosotros. Y nosotros, hermanos, nos hemos quedado en el tiempo de la ley. Dijo el Señor Jesucristo, quiero que vayamos a la palabra de Dios, Mateo 5:38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una alabanza al Señor Jesús. El Señor vino a dejarnos una lección de amor y de misericordia. A cambiar las cosas, hermanos, porque aunque la ley establecía verdaderamente que el culpable, es que la ley no ha cambiado. La ley decía que el culpable tenía que pagar, y entonces ahí entraba el ojo por ojo y el diente por diente. Pero por encima de la ley está la misericordia.
y el amor. Aleluya. Y la Biblia dice que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Entonces, hermano, le decía que nosotros nos hemos quedado como en ese tiempo porque a nosotros a veces nos gusta ayudar solamente al que nos ayuda, ¿no? Solamente al que es mi amigo, solamente al que es mi compatriota. Bueno, podemos ahí mirar un poco de cosas bajo las cuales nosotros nos amparamos para estar solamente como en un grupo, como en un círculo, y no se diga, hermanos, si alguien no lo conocemos, si alguien está enemistado con nosotros. Yo me acuerdo que en una ocasión le dije a mi esposa, yo quiero que haga una comida y que invite al hermano tal. Entonces alguien me dijo, ¿y usted es amigo de él? Y yo le dije, bueno, yo creo que no. Y entonces, ¿por qué lo quiere invitar? Dije, realmente lo quiero invitar porque yo creo que yo le caigo mal a él. Entonces, me dijeron, ¿y por eso lo quiere invitar a comer? Digo, pues no veo otra manera de caerle bien. Pero no se dejó invitar tampoco. Así que, hermano, nosotros a veces queremos ganar bendición, queremos agradar al que nos agrada, devolver el favor al que nos hace el favor únicamente, pero la Biblia, el Señor Jesucristo nos enseñó que es lo contrario, que nosotros debemos de hacer con aquel que en verdad necesita. No mirando la condición, no mirando si es mi amigo o mi enemigo, no mirando si es cristiano o no es cristiano. El Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo está desde la casa como hasta el último rincón del mundo. Y mientras tengamos la oportunidad, hermano, de sobre todo ayudar al que en verdad necesita. Porque, hermano, yo me invita a alguien a comer, y entonces yo estoy diciendo, bueno, ya estoy en deuda con él, ¿no? Eso hacemos nosotros entre familia, ¿no? Nos invita a alguien, entonces ya hay que programar para otro día, invitarlo para quedar en paz. Pero eso no es lo que dice el Señor. Vamos a mirar la palabra de Dios. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 12 al 14. Lucas 14, 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección. Esto es lo que dice el Señor y esto es lo que no hacemos, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que lo que el Señor vino es a dejarnos ejemplo. Y Él dice en su palabra que si alguien quiere, una cosa es que yo quiera
fortalecer mi amistad, mi compañerismo, mi hermandad fraternal con alguien de la iglesia. Y claro, los invito y me invitan. Pero si yo quiero la recompensa que viene de parte de Dios, entonces ahí sí, dice el Señor que tengo que buscar al que no me pueda devolver. Gloria al Señor. Porque hay un versículo, hermanos, en Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. Aleluya. A Jehová presta el que le hace un bien al que no tiene cómo devolver. Por eso, hermanos, es que todas las cosas tienen su orden, su lugar. Y por cierto, debemos de ser entre hermanos amigables, tener compañerismo, fraternidad, pero también la palabra del Señor nos manda a mirar más allá de nuestra iglesia, más allá de nuestra familia, porque, hermanos, Dios se agrada de estas cosas. El Señor dice en su palabra, hermanos, que el que hace estas cosas no va a quedar sin recompensa. Y cuando alguien lo hace de verdad, de corazón, hermano, Dios bendice. Dios recompensa en abundancia. Dios hace cosas que uno no se imagina y que no piensa. Mire, por ejemplo, en la Biblia cuando hubo los 3 años de sequía en Israel, cuando dice la Biblia que habían muerto todos los animales y ya los hombres estaban desfalleciendo, y por allí aparece Elías y el Señor lo manda a que una viuda lo alimente. Una mujer que además era pobre y era viuda, hermano, y claro, humanamente uno diría que eso no tiene sentido ni tiene lógica. Humanamente nadie haría eso. De pronto que vaya donde un rico, donde un hacendado, porque él tiene posibilidades. Pero el Señor sabe lo que hace y por qué lo hace. No solamente para ese tiempo, sino para nosotros también, para mostrarnos que cuando hay amor y hay obediencia a Dios, hay bendición de parte del Señor. Que no importa la situación, pero cuando hay una mano generosa, Dios suple toda necesidad. Mire usted que la Biblia dice, todos conocemos la historia de aquella mujer que dice que apenas tenía un poquito de aceite y Elías le manda a hacer una torta para él y ella dice, no, porque lo poquito que tengo es para mi hijo y para mí, y luego ya a esperar la muerte porque ya no nos queda más. Le dice Elías, haz como dices, pero primero tráeme una torta para mí. Cuando ella obedece, la Biblia dice que el aceite no escaseó. Dios multiplicó. Y eso es lo que dice la Biblia, que a Jehová le presta al que le da al pobre. Aleluya, porque el Señor dice que hay que tener misericordia del huérfano, de la viuda, de los desamparados. El apóstol Pablo dice, acordaos de los presos como que si vosotros estuvierais igual que ellos. Aleluya. Y el apóstol Santiago también nos aconseja. Miremos en el capítulo 2 del libro de Santiago. Dice la palabra de Dios, el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gloria al Señor. Santiago obviamente no está hablando de las obras para salvación, porque no hay obra que valga para salvación.
Pero sí dice que la fe que usted y yo profesamos, tenemos que mostrarlo mediante las obras. Porque la fe no se puede ver. La fe no se puede medir con una medida humana, no se puede ver con un ojo humano, pero las obras sí. Gloria al Señor. Entonces, a eso se refiere Santiago cuando dice que la fe sin obras en sí mismo está muerta. O sea, para todo, el mismo hecho de creer, de hacer, de escuchar, de obedecer, eso se transforma en obra. Y esa obra nos confirma que en verdad nosotros creemos y por creer obviamente tenemos fe en el Señor Jesucristo. Demos una alabanza al Señor Jesús. Entonces Santiago dice que nosotros, bueno, el Señor sabe todas las cosas y Él nos conoce desde antes de que naciéramos, ¿no? Porque a nosotros también nos pasa eso a veces, que vemos a algún necesitado y lo que hacemos es darle una palmadita en la espalda y tenga fe, hermano, que ya ese mal momento va a pasar. Pero Santiago dice, eso no es suficiente. Si puedes extender tu mano, si es espiritualmente, pues hay que orar, hay que aconsejar, hay que ayunar, hay que hacer lo que sea. Si está en nuestra capacidad, si hay alguno que tenga necesidad económica y si podemos, hay que hacerlo. Aleluya. Hermano, y yo creo que a veces también he visto, hermano, el año pasado en el comité de familias estábamos viendo los votos misioneros. Y la verdad, hermanos, que los del comité nos dimos cuenta que alguien que menos pensábamos, fue quien más dio su voto. En cantidad me refiero, ¿no? Y uno dice, pero sí, alguien con menos posibilidades, exactamente. Porque uno dice, no, pues ya es lógico que no puede y no va a dar, y si va a dar, pues, no sé, dará unos dos francos, unos 5 francos, pero fue el voto más alto en valor. Y eso, hermanos, aconteció también en Macedonia, dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 8, dice el apóstol Pablo que Segunda de Corintios 8 dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Mire, el versículo 2 describe cómo estaban los hermanos en Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que estaban atribulados, y además de atribulados estaban pobres. Y como se recogían ofrendas para enviar a los necesitados, como que también era algo ilógico que un necesitado vaya a dar a otro, pues él diría, no, pues ¿cómo voy a dar yo si yo soy el que necesito? Pero dice la Biblia, y Pablo pone el ejemplo de estos hermanos en Macedonia, y dice, hermanos, el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y mire el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como nosotros lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos que estaban en tribulación y en extrema pobreza, dice Pablo que les rogaron. ¿Quién de nosotros ruega? Y dice, pastor, déjeme dar un voto, por favor, pastor, déjeme dar un voto.
déjeme dar una ofrenda. Ojalá ni se acuerdan. Pero dice la Biblia que estos hermanos le rogaron a Pablo. A lo mejor Pablo dijo, no, es que ustedes no, porque ¿de dónde van a dar? Pero dice que ellos, el secreto de ellos, ¿cuál fue? Dice Pablo, primeramente se dieron a Dios. Y cuando una persona se entrega a Dios, le cree a Dios, espera en Dios, y hermano, todo lo recibe de Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor nos invita, hermano, a usted y a mí, a hacer como buenos seguidores del Señor, amantes de su palabra y que queremos hacer su voluntad. La Biblia dice, pues cada uno como propuso de en su corazón lo dé, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Todo lo que hagamos, hermano, para la iglesia, todo lo que hagamos para el prójimo, lo tenemos que hacer con amor, con agrado. Porque de eso es lo que el Señor se agrada. Y así, hermanos, es como la iglesia en sus inicios dice que vivían ellos. Dice que no había ninguno necesitado porque todos tenían las cosas en común. Y dice que hay un versículo que dice, y compartían el pan con sencillez y alegría de corazón. Y eran de un solo corazón y de una sola alma. O sea, había unidad, había fraternidad. Y hermano, Dios sea el que nos ayude cada día para que podamos nosotros esforzarnos y podamos mirar la necesidad y que podamos, hermano, de alguna manera extender nuestra mano al que lo necesita, porque, hermano, en el mundo hay mucha necesidad. Aleluya. En la iglesia hay necesidad. Miremos lo que hace falta, lo que hay que hacer y extendamos nuestra mano. O sea, el Señor dice que somos un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros, pero los miembros no actúan solos. El uno se vale del otro. El uno no es nada sin el otro. Si los pies no tuvieran la ayuda de los ojos, ¿cómo podrían caminar sin tropezar? ¿No es cierto? Si nosotros no tuviéramos la ayuda de las manos, difícilmente podríamos comer. O sea, todo el cuerpo, aunque hace diferentes funciones, pero todos se ayudan mutuamente. Y la iglesia del Señor debe ser de la misma manera. Dice el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Que siempre haya paz, que siempre haya armonía entre la iglesia del Señor, porque dice, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Allí el Señor se complace porque, hermano, para eso es lo que el Señor nos llamó, para enseñarnos a vivir la vida que Él quiere que vivamos y para que, hermano, nosotros podamos ser luz. Aleluya. Porque aún por las buenas obras tiene que ser conocida la iglesia del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, que el Señor sea dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento y dándonos un corazón en el cual podamos, aleluya, realmente amar a nuestro prójimo, como dice la palabra de Dios, como a nosotros mismos. Eso realmente yo veo que es muy profundo. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso no es fácil de decir sí, amén, amén y ya no. Hermano, porque nosotros vemos una persona que está maloliente, que está en las drogas y lo esquivamos. Y lo hacemos a un lado. Pero entonces, ¿dónde está lo que dice el Señor? Que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Que tenemos que no olvidarnos de los presos como que si nosotros estuviéramos presos con ellos. Y no creo que solamente hay que basarse
a una cárcel física, porque hay gente que está presa en la inmundicia, en el pecado, en tanta clase de mal, y entonces nosotros tenemos que mostrar el amor de Jesucristo. El amor de Dios que, hermanos, dice la Biblia que por eso Jesucristo era criticado, porque Él andaba con publicanos, con pecadores, e incluso dice que habían rameras que se juntaban con ellos, con Jesús, con los discípulos, los fariseos siempre decían y le criticaban y decían, si en verdad descendiera de Dios, supiera qué clase de personas son los que andan con Él. Él supiera qué clase de gente son los que frecuentan o lo frecuentan a Él, pero el Señor, que conocía el pensamiento de ellos, les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Y yo, dijo el Señor, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de despojarse a sí mismo, de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en la primera carta, el capítulo 5, dice que ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para con su pobreza o riqueza enriquecernos a nosotros. O sea, Él, hermano, lo dio todo a cambio de salvarnos a nosotros. Él se hizo pobre para enriquecernos a usted y a mí. Él dejó su gloria para venir a este mundo por usted y por mí. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que del mismo modo no haya ese sentir en nosotros, el mismo que hubo en el Señor Jesucristo, sentir de misericordia. Y que siempre, hermano, que podamos, no cerremos nuestra mano, no cerremos nuestros ojos, no cerremos nuestro oído, ni mucho menos nuestro corazón cuando alguien necesita. Porque si esto hacemos, hermanos, realmente recibiremos la recompensa de parte del Señor. Porque todo lo que hagamos, hermano, si lo hacemos de corazón, si lo hacemos, hermano, con sinceridad, hermanos, Dios dice un versículo que Él no es deudor de nadie. Él no le queda debiendo nada a nadie. Aleluya. Y por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que si le sirvamos al Señor con alegría, con libertad, hermano, porque de esas cosas el Señor se agrada. Y que cada uno de nosotros, hermano, vea en nuestros semejantes, vea en nuestro prójimo a esa persona por la quien Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque no solamente por el bueno, porque además no había ningún bueno, sino que por aquel que está en tanta clase de pecados, precisamente por él vino Cristo desde el cielo a morir al Calvario. Y nosotros que ahora por su misericordia nos ha levantado y somos llamados sus hijos. Aleluya. No seamos como el hijo pródigo de la parábola de Lucas capítulo 15. ¿Verdad? Cuando en esa familia había 2 hijos, dice la Biblia que cuando el menor regresó arrepentido, volvió sin zapatos, con sus vestidos rotos, y el padre se alegró y le dijo a los criados, maten el becerro más gordo y hagan fiesta y tráiganle zapatos y tráiganle anillo y hagamos fiesta. Y el hermano mayor estaba en el campo. Cuando llegó, dice que oyó la música, la alegría que había en la casa, y él dice que llamó a un criado
y le preguntó que qué era lo que pasaba. El criado le dijo, es que tu hermano ha regresado a la casa. Y tu padre, pues alegre, ha hecho matar el becerro más grande, más gordo, y por eso es la fiesta. Dice que el hermano mayor no se alegró. Al contrario, se enojó y no quería entrar. Cuando el padre supo, va y le dice que por qué no quería entrar. Él le dice, es que no es justo. Le dice el hijo mayor, ¿cuántos años yo no te he servido a ti? Y dime si alguna vez en algo te he desobedecido. Nunca. He estado contigo desde que nací hasta el día de hoy y he estado como un siervo más. Pero, ¿cuándo a mí me has dado, le dice, ni siquiera un cabrito, pero un becerro, ¿no? Para regocijarme con mis amigos? Pero cuando viene tu hijo que malgastó tu heredad viviendo perdidamente, has hecho para él una fiesta. Entonces el padre le hace ver con ojos de misericordia. Le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo. Por lo tanto, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Pero es que era necesario que hagamos fiesta. Era necesario que nos alegremos. Porque tu hermano se había muerto, pero hoy ha resucitado. Se había perdido, pero hoy lo hemos recuperado. Hermano, con esa parábola el Señor nos dejó un ejemplo también para nosotros. Para no alegrarnos por la desgracia espiritual o económica de nadie, al contrario. Dolernos, llorar. Por eso la Biblia dice, llorad con los que lloran y también gozarnos con los que se gozan. Si alguien está llorando por alguna cosa, unámonos a él. Si alguien está alegre por algo, unámonos a él. Y entonces haremos las cosas conforme a la voluntad de Dios.